es una buena noticia para Javier Milei, porque esto significa que quienes están impulsando el que probablemente sea el juicio más grande del caso Libra, va a haber muchos en muchos lugares del mundo, pero el más grande por la cantidad de personas afectadas y por el lugar donde va a tener lugar va a ser este, y Milei está entre los apuntados. La estafa. Esto se va a presentar en el distrito sur de Nueva York, esto es Wall Street. Ayer salió un comunicado de Barwick. Barwick es el estudio de abogados que básicamente empezó a juntar, es un estudio de abogados especializado en el tema de cripto en Estados Unidos, y que fue el que el primer día, cuando salió lo de Libra, ya empezó a pasar la ambulancia y a juntar los casos civiles de gente que perdió plata por esa estafa y que va a reclamarlo de forma conjunta en lo que se conoce como una acción colectiva en la justicia de Estados Unidos. Acá hay una figura bastante similar. La responsabilidad, es decir, contra quienes apuntará la querella, se centrará en Meteora, donde se hizo la venta, Kelsier, Hayden Davis, Kip, Julian P., 2 socios de Milei, los proveedores de infraestructura y ciertos líderes de opinión clave según su relación con el proyecto. El único que puede entrar en esa definición es Milei. Porque si no se aprueba la incorporación del hijo, puede profundizarse la investigación sobre Milei, particularmente sobre Karina Milei, a quien en uno de estos chats se la menciona con nombre y apellido. Y es la kriptonita de Jabo. Claro. O sea, la kriptonita del presidente es Karina. Si aparece el hijo, se lo pueden voltear la semana que viene en el Senado. Y si no aparece el hijo, puede terminar Karina expuesta en un chat como la gestora de tráfico de influencias. ¿Vos decís que están apretando al gobierno con esos chats para que avance a fondo con el tema del hijo? Estaría diciendo eso fiscal Tayano, que es el que debe impulsar la acción penal. Va a recibir en estas horas un informe que incluye algunas conversaciones entre empresarios. Bueno, el mismo grupo de gente del que venimos hablando, pero con nuevos elementos. Conversaciones, chats entre ellos, al que se le va a evaluar su calidad probatoria. Sin duda, de todas formas, va a generar que el tema se mantenga en la vidriera. Porque si no se aprueba la incorporación del hijo, puede profundizarse la investigación sobre Milei, particularmente sobre Karina Milei, a quien en uno de estos chats se la menciona con nombre y apellido. Y es la kriptonita de Jabo. Claro. O sea, la kriptonita del presidente es Karina. Es decir que hay 2 elementos que están a la espera de lo que ocurra mañana en la Corte. Y los 2 pueden ser malas noticias para el presidente. Si aparece el hijo, se lo pueden voltear la semana que viene en el Senado. Y si no aparece el hijo, puede terminar Karina expuesta en un chat como la gestora de tráfico de influencias. ¿Vos decís que están apretando al gobierno con esos chats para que avance a fondo con el tema del hijo? Estaría diciendo eso en términos menos. Quería que quede... Para que quede claro. Quería que quede... ¿Viste? Puedes hacer el recorte y te sacan de contexto. Bueno, de esta forma ya queda claro. Agradecen los fiscales. No, yo lo que digo es, ojo, porque empezamos a ver algo que es muy difícil de administrar para los gobiernos. Que va a ser utilizado en su contra todo lo que está ocurriendo, claramente, por factores de poder con los cuales él tenía algún poder de negociación, y ahora todo lo que hace es tener un tuit fijado. Ya tuviste un tuit fijado. Y los quilombos que le está trayendo. Los quilombos que te está trayendo. ¿Vamos a los quilombos? Ayer salió un comunicado de Barwick. Barwick es el estudio de abogados que básicamente empezó a juntar, es un estudio de abogados especializado en el tema de cripto en Estados Unidos, y que fue el que el primer día, cuando salió lo de Libra, ya empezó a pasar la ambulancia y a juntar los casos civiles de gente que perdió plata por esa estafa y que va a reclamarlo de forma conjunta en lo que se conoce como una acción colectiva en la justicia de Estados Unidos. Acá hay una figura bastante similar. Bueno, el comunicado de Barwick da indicios de por dónde va a ir la querella y de a quiénes va a apuntar la querella. Por eso me parece que es interesante leerlo completo, no es largo. Dice: el token Libra se comercializó como una innovación financiera justa, impulsada por la comunidad, pero en realidad fue un esquema controlado por personas con información privilegiada. Ahí está marcando que hubo ya un engaño en la forma en la cual se vendió. Esto contradice lo que le dijo Milei a Majul,
que le dijo, bueno, la gente no tiene la culpa, se quedó con el 80%, como Techín tiene Es el 80%. un casino, claro. sí, bueno. Ok. Pero además, no solo eso, sino que da La información cuenta. privilegiada es un punto central en lo que es el mercado financiero y la regulación. Claro. Es Absolutamente. el inside trading. Pero al arrancar con esto, lo que están diciendo es que ellos van a empezar por el engaño del que te decía, estás comprando algo Claro. que tiene un valor y en realidad te estaban vendiendo una moneda que no valía nada. Y no es menor eso. El lanzamiento, facilitado a través de Meteora, que es un sitio, un exchange donde se hacen estas operaciones, permitió a personas con información privilegiada preposicionadas manipular la liquidez, inflar los precios y extraer millones antes de que el mercado colapsara, lo que dejó a los inversores minoristas con pérdidas sustanciales. Esto confirma todo lo que venimos contando nosotros desde el primer día. Y acá es lo importante. La evidencia muestra que Kelsier Ventures, que es Hayden Davis y su familia, Keep, que es Julian P., el otro empresario que estuvo con Milei en Tech Forum, los proveedores de infraestructura y ciertos líderes de opinión clave, KOL, que es en inglés Key Opinion Leader, desempeñaron papeles clave en la promoción engañosa, la extracción de liquidez estructurada y los continuos movimientos de precios controlados por personas con información privilegiada. Por lo tanto, continúa este texto, la responsabilidad, es decir, contra quienes apuntará la querella, se centrará en Meteora, donde se hizo la venta, Kelsier, Hayden Davis, Keep, Julian P., dos socios de Milei, los proveedores de infraestructura y ciertos líderes de opinión clave según su relación Ese fue Milei. con el proyecto. El único que puede entrar en Milei. esa definición es Milei. Y para que quede claro, porque al tratarse de un estudio que está especializado en estos temas, ellos separan este caso de influencers que fueron engañados para publicitar algo que no era. ¿Por qué? Porque ellos representaron a muchos de esos influencers y no quieren que se les vuelva en contra. Entonces ellos aclaran. Nuestro litigio de Memecoin ha demostrado constantemente que los creadores de tokens y las personas con información privilegiada a menudo engañan a los influencers sobre la naturaleza de los proyectos que promueven. Milei podría agarrar eso y decir, Claro. che, miren, voy a zafar. El influencer sería Milei ahí, ¿no? No creemos que la responsabilidad se extienda a aquellas personas que no participaron directamente en la estructuración o ejecución del esquema. Y ahí es donde a Milei lo complican. Las 9 entradas de Novelli a Casa Rosada, las 3 entradas de Hayden a Casa Rosada, Claro. todo lo que se sabe sobre Tech Forum, la coordinación para lanzarlo. Es decir, ahí está diciendo, ojo que con esto no nos contradecimos respecto a los casos en los cuales defendimos influencers que fueron engañados Claro. para promocionar esto. Lo que decimos es que el rol de Milei fue más allá del influencer y que fue un líder de opinión clave cuya responsabilidad era tal que fue necesario para que sucediera esta estafa. Esto se va a presentar en el distrito sur de Nueva York. Esto es Wall Street, esto es Presca, esto es donde estaba antes, ¿cómo se llamaba el anterior? Tomás Griesa. Griesa. Y se va a presentar a más tardar el 14 de abril. ¿Qué significa esto? ¿Que se toma en un mes y medio? Bueno, que están recopilando testimonios y pruebas, que no va a ser solamente una carpeta, como se hace muchas veces acá en la Argentina, que te mandan una causa a un juzgado solamente para tener el título de se inició una causa. No, acá hay un trabajo de buscar pruebas, de buscar material, están siguiendo, yo hablé con gente que está al tanto, están siguiendo los movimientos en las wallets donde están esos más de 100 millones de dólares. Bueno, realmente no es una buena noticia para Javier Milei, porque esto significa que quienes están impulsando el que probablemente sea el juicio más grande del caso Libra, va a haber muchos en muchos lugares del mundo, pero el más grande por la cantidad de personas afectadas y por el lugar donde va a tener lugar va a ser este, y Milei está entre los apuntados. ¿Me permitís un asterisco sin alusión al físico de nadie? Porque ayer hablamos de Jessica Sirio y de su marido. Y hubo novedades en ese expediente que es la precuela del escándalo Libra. ¿Se acuerdan que ayer contábamos este episodio? Claro, que tiene un componente de farándula, pero que hay otro aspecto que es muy grave. Hay dos personas presas, una acusando a la otra de haberle plantado 2 kilos de droga, de haber operado por la policía, de haber operado en la policía para fraguar una detención. Es decir, todo muy escandaloso. Y en el medio la figura de Jessica Sirio, que es la esposa de uno de los involucrados. Ayer hubo una novedad significativa. El que aparecía dándole la mano a Milei y Milei promocionando una criptomoneda que terminó en estafa, CoinX. CoinX, ¿se acuerdan que ayer mostrábamos Sí, la sí. foto? Bueno, acusa al ex marido de Sirio
de haberle fraguado un operativo policial mediante el cual lo detuvieron. Ese operativo policial involucra, en la denuncia de este personaje, a fuerzas federales. Bueno, se libró un oficio para que el Ministerio de Seguridad responda si efectivamente las fuerzas federales recibieron esa información de una fuente oficial, es decir, si hubo una tarea de inteligencia que determinó ese operativo en donde se le encuentran 2 kilos de un producto compatible con clorhidrato de cocaína. Bueno, ojo con ese escándalo, porque en el medio, insisto, está la precuela de Milei como influencer, Claro. por ser buenos en la definición, sí, ¿no? sí. Como socio, como Somos cómplice buenos. de estafas con criptomonedas. Hoy hubo una denuncia contra Karina. Claro. Y hoy lo que va a ocurrir probablemente es que en el expediente de Servini de Cubría, que está en disputa con Arroyo Salgado, Ajá. se incorporen unos chats. Y son que los en decías esos vos. chats se alude a Karina directamente. Son empresarios argentinos. Karina que está en Canadá, ¿no? Karina No, ¿volvió todavía? estaba en Canadá, no sé Está si... por volver, está ¿Son volviendo. empresarios Está argentinos? volviendo. Es un empresario estadounidense que conversa con uno de los empresarios argentinos que... te Esta es la referís a carátula de la esta denuncia otra nueva, denuncia. que es de la coalición cívica. Ah, la denuncia de la coalición cívica. No, yo me Ok. refería a la incorporación del nombre de Karina como dato en Sí. un chat de un Es que- empresario estadounidense con uno de los empresarios que armaron Tech Forum. Sí. Ajá. Es que acá hay dos cuestiones. Por un lado Libra y por otro lado las coimas. Claro. ¿No? Las coimas corre por otro carril, porque hay ya testimonios Sí, pero- de que se han cobrado coimas similares por acceso a Milei en otros rubros, no solamente en las criptomonedas. Esta segunda denuncia, la de la coalición cívica, apunta directamente a eso, a que se investigue Claro. si Karina Milei era quien pedía plata para tener acceso privilegiado a Javier Milei. Va a haber una cola de testigos, porque hay un montón que lo dijeron. Lo tenemos a Adorni, habló Adorni hace un rato, habló del dólar, habló del Fondo Monetario Internacional. Adorni, a ver. El acuerdo con el fondo va a implicar, repito, lo dijo el presidente, la recapitalización del Banco Central, no va a inferir que aumente la deuda y es una de las patas que siempre especifica el presidente que tienen que darse o que tienen que estar para que se pueda levantar el cepo o cambiar el esquema cambiario como vos lo denominás, que entiendo que te referís al levantamiento del cepo. Sí, por la duda, para aclarar, más allá de eso, que entiendo que irá en algún momento, me refiero es si se va a mantener el tipo de cambio tal cual está o se habrá alguna modificación ¿Qué problema en tenés el corto con plazo. ¿Qué problema tenés con el tipo de cambio? Yo ninguno le pregunto justamente Ustedes porque se pasan, habla de ustedes eso. tienen una especie de, no todos por supuesto, pero tienen una especie de como cada tanto reviven ciertos temas como el tema del tipo de cambio, el atraso cambiario. No va a haber ningún cambio de nada. Simplemente bueno, de hecho, desde que tengo uso de razón, que el crawling peg es del 2% hace un año, que después, bueno, este último mes descendió al 1%, pero que venía al 2%, que vienen diciendo que nos vienen preguntando si vamos a cambiar el esquema cambiario, si el dólar está atrasado. Hace un año que plantean lo mismo y siempre decimos que no. Y ahora te vuelvo a decir lo mismo, más allá de tu cara de incredulidad que tenés. Lo único que tengo para decirte es que no, y que de hecho el acuerdo con el fondo no va a implicar per se el que se levante el cepo. Se va a levantar el cepo cuando se den las condiciones que el presidente especificó, no solo en el discurso, sino que lo viene diciendo en las diferentes entrevistas. O sea, a ver, está diciendo que... Bueno, ahí hay un dato que Claro. dice que no va a levantar el cepo Eso, inmediatamente. exactamente. Si es así, todavía no lo vimos, el acuerdo. De hecho, dicen que lo van a mandar al FMI, al Congreso, sin decir cuál es Al libro el cerrado, acuerdo. sí. Él está adelantando, no sé, porque viste que dijo que tiene uso de razón desde el año pasado, eso me preocupa un poco. Pero Tengo un dato de algo que va a generar bastante quilombo la semana que viene, pero lo podemos anticipar acá. Ok. Así después digo que hablo sí, de todo para claro. El martes que viene Javier Milei viaja a Chile. Va y vuelve en el día. A ver a Boric. No va a haber a Boric. A Una ver, reunión de el- Estado. No va a haber una reunión de Va a hablar en Estado. el Parlamento. No va a hablar en el Parlamento. No está. pero si se va a ausentar informada de la Cancillería Argentina- Argentina del viaje. ¿Cómo no? No está informada la Embajada Argentina en Chile del viaje. Y mucho menos el gobierno chileno. ¿Pero qué va a hacer compras porque está el dólar barato? No, va a participar de una conferencia privada, de un seminario privado.
justo cuando todo el mundo está diciendo que se trafica influencia de Milei en forma de reuniones, en forma de fotos, en forma de eventos, a cambio de dinero, Milei va a hacer un viaje absolutamente inexplicable desde su agenda como presidente Lo paga él esto, ¿no? de la Argentina. Bueno, desde el gobierno a mí por lo menos no me quisieron confirmar quién se iba a hacer cargo, No, vamos a hacer cargo nosotros. de las expensas. Esto tiene que ver con un fondo de inversión, uno de los fondos de inversión más importantes de América Latina, se llama Vinci Compass. En realidad es la fusión de un fondo de inversión chileno con uno brasileño. No, ¿vos decís que él va a dar una charla en un fondo de inversión? Él va a dar una charla pero en no, un no fondo puede de ser. inversión Debe estar el Debe martes. estar equivocado. A ver, el viaje está confirmado. ¿Cómo va a ir el presidente a hacer una actividad privada? ¿Cómo va a haber un fondo de Qué inversión? degradación todo esto, por Dios. Pero además, ¿qué va a hablar? ¿A favor o en contra? Depende de quién le pague. Claro. Supongo. Claro. El año pasado él fue invitado por Arnequian Sí. fue a Chile también, a un evento privado. Pero en un evento que tenía que ver con la exportación de gas Del gas, argentino exacto. a Chile. Había Es algo otra del cosa. Estado, exacto. Acá está yendo a hablar a los dueños de la plata a decirle dónde tienen que ponerla. Claro. Y Igual lo cabe que preguntarse, lo que hizo perdón, en Estados esto Unidos va- tres Yo veces. cuando hago Que esas cosas, recomiendo Libra. yo cuando hago esas cosas cobro. Él Va con una mano, esto va por mi cuenta, pero Sí. teniendo la información que tenemos y que salió a la luz en las últimas semanas, uno tiene que preguntarse qué va a cobrar Javier Milei por este viaje. Claro. Y bueno, No hay mucha ¿cómo más. me voy a ir No a creo que Chile lo va a hacer a- gratis y cobra a 5.000 hablarle a dólares los por un apretón de inversionistas? fotos. En la Claro. Argentina de Milei con un laburo no alcanza, eso lo sabe cualquiera. Ahora, Y después, el tema... perdón, y después él retoma sus viajes y viaja a Israel a recibir el llamado Premio Nobel Judío, aunque no existe nada con ese nombre. Y luego España también a participar de un encuentro de ultraderecha. Volvió el Javier Milei que viaja para él De y 3 no a como 4 presidente argentino. De como 3 una a 4 sátira, viajes ¿no? en menos de un mes y contamos el que acaba de hacer, porque viajó hace poquito. Y esto fue muy criticado por la Fundación Pensar, que es la fundación de Mauricio Macri. Perdón, y antes de meterse en eso, y recordemos que la semana pasada se perdió una foto con prácticamente todos los presidentes de Sudamérica, porque no quiso tomarse un helicóptero de media hora a Montevideo para participar de la asunción del nuevo presidente uruguayo, de Yamandu Orsi. Estaban todos, Claro. faltaba Milei. Bueno, Por eso, pero esa es pero una a Chile a dar posición una charla, deliberada. se ve que Orsi no le puso la El tarea. tema, lo que critica Es un la taxi, Fundación el hijo de Pensar, puta. y es dato... No, claro, decir que Orsi no... no se mueve.